Hola a todos, me llamo Emma, y si tienen un minuto, tengo una historia que es una especie de montaña rusa, una que se sumerge en el amor, la traición y la lucha por la dignidad. Pero antes de sumergirnos en lo más profundo, déjame preparar el escenario y presentarte al elenco de este pequeño drama mío. Comienza conmigo, Emma, nacida en lo que muchos llamarían privilegio, con una cuchara de plata y todo ese jazz. Pero a pesar del comienzo cómodo, me criaron para valorar el trabajo duro en lugar de los folletos. Mi papá es el rey del mundo de los aditivos para motores, un hombre hecho a sí mismo que convirtió un nicho en un imperio. Mamá tampoco se queda atrás, ella construyó un imperio de salones de belleza desde cero, haciendo de su nombre sinónimo de estilo. Su divorcio cuando yo tenía 19 años podría haber sido complicado, pero lo mantuvieron con clase, dividiendo todo por la mitad y manteniendo de alguna manera una amistad. Papá permaneció soltero, contento con sus negocios y su soltería, mientras que mamá se volvió a casar pero no expandió la familia más allá de mí. Entra Jack, escenario correcto, mi esposo, o como he llegado a pensar en él, el catalizador de mi agitación personal. Nos casamos cuando acababa de salir de la universidad después de conseguir un trabajo enseñando música a niños con más energía que sentido común. La vida parecía bastante dulce hasta que nos topamos con un bache. Quedé embarazada y de repente los verdaderos colores de Jack comenzaron a sangrar. Un domingo perezoso, tumbado en el sofá con los pies en alto, Jack lanzó casualmente la granada a nuestra vida. Emma, nena, ¿por qué no dejas tu trabajo y te quedas en casa con el bebé? Nos las arreglaremos. Casi me atraganto con mi té. ¿Dejar mi trabajo? Jaque, sabes que no podemos permitirnos eso solo con tu salario, además amo mi trabajo. Agitó una mano con desdén, una sonrisa sonriendo en sus labios. Vamos, M, no es como si fuéramos gente común. Tu papá está cargado. Un poco de ayuda de él y estamos dorados. Sentí que me hervía la sangre. Ese no es el punto, Jack. No estoy aprovechando la riqueza de mis padres para nuestro día a día. Acordamos vivir dentro de nuestras posibilidades. Pero Jack no lo dejaría pasar. Durante la cena, nada menos que frente a sus padres, volvió a hablar de ello. Emma está considerando tomarse un tiempo libre del trabajo. Ya sabes, con la llegada del bebé y todo eso, intervino su madre Carol, una mujer con una lengua afilada y buen ojo para la ventaja. Oh, eso es maravilloso con la familia de Emma. Ustedes dos no tienen que preocuparse por nada. Apreté un poco más el tenedor, tratando de mantener la calma. En realidad, no hemos decidido nada y tenemos la intención de arreglárnoslas por nuestra cuenta. Gracias, Frank. El papá de Jack, que nunca pierde el ritmo, intervino con una sonrisa. ¿Por qué jugar de la manera difícil, Emma? Un poco de ayuda de tus padres y podrías estar viviendo tranquilo. ¿Por qué desperdiciar esa oportunidad? La conversación giró en espiral a partir de ahí, con Jack y sus padres pintando grandes cuadros de una vida vivida con el dinero de mis padres. Cada palabra se sentía como una traición, torciendo el cuchillo un poco más profundo. No me vieron a mí, vieron un boleto a una vida fácil. Esa noche, acostada en la cama junto a Jack, no pude evitar la sensación de aislamiento. Jack, ¿de verdad crees que deberíamos confiar en mis padres de esa manera? Susurré, esperando alguna señal de que había interpretado mal la situación. Se dio la vuelta, mirándome con esos ojos que una vez derritieron mi corazón. Emma, no se trata de la necesidad, se trata de lo que es inteligente. Tus padres pueden permitírselo, y merecemos un descanso. ¿Por qué no lo tomas? La palabra merecer resonó en mi cabeza mucho después de que Jack se hubiera quedado dormido. Estaba claro que estábamos en caminos diferentes con valores diferentes. Me quedé despierto, mirando al techo, preguntándome cómo había pasado por alto las señales y a dónde fuimos desde aquí. Después de ese primer enfrentamiento con Jack por dinero y orgullo, pensé que tal vez, solo tal vez, encontraríamos el camino de regreso a la misma página. Pero, oh,
estaba equivocado. Ingrese a Los Suegros, escenario a la izquierda, con su propia marca especial de caos. La gente de Jack no eran exactamente los niños estrella de la autosuficiencia. Tenían esta forma de olfatear una comida gratis a kilómetros de distancia, y la riqueza de mi familia era como un faro para ellos. Una noche, todos estamos sentados alrededor de nuestra estrecha sala de estar y Frank habla sobre esta nueva oportunidad de negocio que solo necesitaba una pequeña inversión para despegar. Entonces, Emma querida, comienza Carol, con la voz goteando con esa dulzura falsa que podría provocarte caries, con los recursos de tu familia, apuesto a que podrías ayudarnos fácilmente. Es algo tan seguro. Traté de mantener la calma, realmente lo hice. Carol, Frank, te lo he dicho antes, estamos administrando nuestras finanzas de forma independiente. El dinero de mis padres no es parte de esta ecuación. Claro, Frank, tiene la persistencia de un vendedor puerta a puerta. Vamos, Emma, no es como si lo sintieras. ¿Qué son unos pocos miles para tu papá? Probablemente gaste eso en golf en un fin de semana. La audacia me dejó anonadado. Aquí estaban, sentados en nuestra casa, comiendo nuestra comida, y tuvieron las agallas de tratar el dinero ganado con tanto esfuerzo de mi familia como si fuera suyo. Jaque intenta hacer de mediador. M tal vez tengan sentido, tartamudeé, sintiéndome completamente solo. Bien, podríamos ayudar a la familia, casi me atraganto con la palabra. Jaque, ¿cuándo decidimos que nuestro trabajo es financiar los sueños de tus padres? La habitación se quedó helada. Carol, nadie para dejar pasar un momento de drama sin explotar, improvisado. Bueno, yo nunca. Aquí pensamos que la familia se ayudaba mutuamente, pero si vas a ser tacaño. ¿Tacaño? Intervine bruscamente. Trabajar por lo que tienes no es ser tacaño, Carol. Se llama ser responsable. Quizás deberías probarlo alguna vez. Frank trató de suavizar las cosas, pero el daño ya estaba hecho. Mira, Emma, no hay necesidad de enojarse. Solo estamos hablando aquí, ¿verdad? No pude ocultar mi sarcasmo. Parece que todo lo que hacemos es hablar sobre cómo mi familia puede resolver tus problemas. Esa noche, después de que finalmente se fueran, con Jack disculpándose por el malentendido de sus padres, me quedé despierto, mirando al techo. No fue solo un malentendido, fue una invasión total de nuestras vidas por parte de dos personas que no me veían como una nuera, sino como un cajero automático que caminaba y hablaba. Después de que nuestra pequeña Lily viniera a este mundo, la vida dio un giro que no esperaba. Pensarías que la llegada de un nieto sacaría lo mejor de las personas, ¿verdad? Bueno, no tanto con la gente de Jack. Se presentaron en el hospital con lo que tenía que ser el mono más barato del contenedor de descuentos, todavía tenía la etiqueta de autorización. Pero cuando mis padres llegaron con una hermosa manta tejida a mano y algunos artículos para bebés de primera categoría, habrías pensado que la Tercera Guerra Mundial estaba a punto de estallar en esa habitación del hospital. ¡Guau! Realmente lo están poniendo grueso, ¿no? Carol bromeó, mirando los regalos con una mezcla de desdén y envidia. Debe ser agradable tirar dinero por ahí. Apuesto a que podrían haberte conseguido una casa en lugar de toda esta pelusa, intervino Jack entre risas. Sí, mamá tiene razón, tus padres seguro que no se detienen. Una casa podría haber sido más práctica, ¿eh? Mi corazón se hundió. Aquí estaba sosteniendo a nuestro recién nacido, y de lo único que podían hablar era de cómo mis padres deberían haber gastado su dinero. Me dolió escuchar a Jack repetir las palabras de su madre. ¿Era nuestra hija solo un signo de dólar para ellos? Traté de mantener la paz, reprimiendo mi creciente ira. Bueno, no se trata del precio, ¿verdad? Es el pensamiento lo que cuenta. Pero Frank no iba a dejarlo pasar. Oh, claro, claro. Pero cuando lo piensas, una pequeña inversión en propiedades, ahora eso es un regalo.
Eso sigue dando. El viaje a casa desde el hospital fue tenso. Jake trató de suavizar las cosas, diciendo que sus padres eran anticuados y que no significaban nada al respecto. Pero la semilla fue plantada. Empezaron a surgir dudas sobre por qué Jake realmente se casó conmigo. ¿Fue amor o fue la cuenta bancaria de mi familia la atracción principal? Unas semanas más tarde, durante una de sus visitas no solicitadas, Carol volvió a mencionarlo. Todos estábamos abarrotados en nuestra sala de estar. Lily se preocupaba por mis brazos y Carol no pudo resistir un golpe en el cochecito nuevo que mi mamá nos había comprado. Debe ser agradable que tus padres bañen a Lily con todos estos juguetes y artilugios caros, aunque una contribución a un fondo de la casa hubiera sido más útil, ¿no crees?, ella dijo, con su voz goteando con ese tono pasivo-agresivo que había llegado a temer. Jake, sentado al lado de su madre, asintió. En realidad, nena, hemos estado hablando. Tal vez tus padres podrían ayudarnos con un pago inicial en lugar de más cosas para bebés. Tiene sentido, ¿verdad? Me quedé anonadado. No solo los padres de Jake eran implacables, sino que ahora Jake estaba dispuesto a convertir el nacimiento de nuestra hija en una moneda de cambio para obtener ganancias financieras. ¿De eso se trata esto para ti, Jake? ¿Usando a mis padres por dinero? No pude ocultar el dolor en mi voz. Pensé que estábamos juntos en esto, para bien o para mal, no para más ricos o más pobres. Jake parecía desconcertado, pero Carol simplemente olfateó. Bueno, cuando los padres de tu esposa son ricos, es práctico pensar en estas cosas. Después de que finalmente se fueron, me quedé despierta, mirando al techo, Lily dormida a mi lado. La realización me golpeó duro. Mi matrimonio, mi familia, todo se sintió como una transacción para ellos, y yo era la moneda. Los últimos años han sido una montaña rusa, por decirlo menos. Lily se ha convertido en una ardiente niña de 3 años, llena de vida y risas. Pero la vida nos arrojó algunas curvas que nunca vi venir. Primero, fue mamá. El accidente fue repentino, un shock para todos nosotros. Me estaba ahogando en dolor, apenas manteniendo las cosas juntas por Lily. Pero Jake, su primera pregunta no fue sobre cómo estaba aguantando. No, fue, entonces, ¿cuánto recibes del testamento de tu mamá? Se sintió como una bofetada en la cara. Mi mamá ni siquiera tenía frío, y aquí estaba él, mirando su legado como un buitre. Según el testamento de mamá, heredé la cadena de peluquerías. No sabía nada sobre cómo dirigir un negocio, pero Jake se apresuró a ofrecer su experiencia. Nena, déjame manejar esto. Sabes que tengo una habilidad especial para los negocios, dijo, todo confianza y sonrisas. Estaba demasiado perdido en mi dolor como para discutir, así que dejé que él tomara las riendas, aunque me aseguré de que los documentos de propiedad permanecieran a mi nombre. Pensé, tal vez, solo tal vez, él podría cambiar las cosas por nosotros. Luego, apenas un año después, papá falleció de un ataque cardíaco. Perder a mis padres en tan poco tiempo rompió algo en mí. Necesitaba a Jake más que nunca, pero de lo único que podía hablar era de lo que heredaríamos de papá. El día después de la muerte de papá, los padres de Jake vinieron. Esperaba tal vez una pizca de decencia, un momento de respeto por mi pérdida, pero no. Se zambulleron directamente en especulaciones sobre la riqueza de papá. Entonces, Emma, debe haber una gran suma en camino, ¿eh? Dijo Frank, apenas capaz de contener su alegría. Vi rojo. ¿No puedes dejar de hablar de dinero por una vez? Grité, las palabras explotaron fuera de mí como metralla. Carol puso su mejor cara ofendida. Bueno, yo nunca. Solo nos preocupa el futuro de la familia. No hay necesidad de ser grosero. Jake trató de hacer de pacificador, como siempre. Solo tienen curiosidad. Es un gran problema, ya sabes, un gran problema. Hice eco, mi voz se elevó. Mis padres se han ido, Jake, y en lo único que tú y tus padres pueden pensar es en cobrar.
¿Es eso todo lo que soy para ti? ¿Un banco? La habitación quedó en silencio. La tensión era lo suficientemente gruesa como para cortarla con un cuchillo. Jake me miró a mí, luego a sus padres, y murmuró algunas disculpas a medias. Pero el daño ya estaba hecho. No podía soportar verlos, su codicia, su completa falta de empatía. Sal, dije, con la voz firme pero fría. Se fueron, Carol murmurando en voz baja, Frank frunciendo el ceño. Jake se demoró, tratando de justificar el comportamiento de sus padres, pero terminé de escuchar. 2 días después de la muerte de mi papá, Jake entra saltando por la puerta antes de lo habitual. Nena, tengo noticias increíbles, me sonríe, apenas conteniendo su emoción. He llegado a un acuerdo para vender la cadena de peluquerías. ¿Puedes creerlo? Mi mandíbula casi golpea el suelo. ¿Qué? ¿Hiciste qué? Sin siquiera preguntarme. Estaba furiosa, sintiendo una mezcla de traición e incredulidad. Antes de que realmente pudiéramos sumergirnos en eso, sus padres aparecieron, listos para festejar como si hubiéramos ganado el premio gordo. Trajeron este festín de un restaurante elegante y un montón de botellas que gritaban a Roller. Carol era todo sonrisas, agitando esas botellas en mi cara. ¿Adivina qué, cariño? Vendimos el viejo condominio y depositamos un depósito en una casa de playa. Todos nos estamos mudando a la costa, declaró Carol, y yo la miré fijamente, sintiendo que estaba atrapada en un mal sueño. Espera, ¿tú qué? Nadie me preguntó sobre mudarme. No quiero vivir junto a la playa con tanta humedad y vientos con un niño. ¿Estás loco? Carol simplemente ignoró mis preocupaciones como si estuviera hablando sobre el clima. Oh, no te preocupes por eso. También hemos reservado un crucero. Deberías venir con nosotros. Será fabuloso. ¿De dónde viene este dinero? Pregunté, mi paciencia se agotaba. Bueno, cariño, con la muerte de tu padre y la venta de los salones, el dinero ya no es un problema. Estamos listos para la vida. Piénselo, yates, aviones privados, estamos viviendo el sueño. Los ojos de Carol prácticamente brillaban con signos de dólar. Me volví hacia Jake, completamente estupefacto. ¿Por qué estamos hablando de volver a vender el negocio de mi mamá? ¿Y qué tonterías tiene esto de estar preparado para la vida? Nena, tiene sentido. Administrar ambos negocios será demasiado. Tenemos que centrarnos en lo que es más rentable. Es por nuestro futuro, por el futuro de nuestra hija, dijo Jake, y no podía creer lo que estaba escuchando. La codicia, la audacia, era demasiado. Muéstrame las finanzas del salón, exigí. Quiero verlo todo antes de tomar decisiones precipitadas. Jake se retorció, evitando el contacto visual. Mira, se trata de nuestro futuro, de asegurarnos de que estemos cómodos, dijo, y sus padres se unieron al coro, presionándome para que me soltara y disfrutara de las ganancias inesperadas. Pero mirándolos a todos, todo lo que pude ver fueron buitres dando vueltas. ¿Por qué la prisa por volver a vender las peluquerías? Presioné, necesitando respuestas de Jake. Se encogió de hombros, la imagen de la falsa razón. Mira, nena, después de que tu papá se haya ido, hacer malabares con ambos negocios simplemente no tiene sentido. Tenemos que centrarnos en lo que aporta más masa. Lo del aceite de coche es una mina de oro en comparación con los salones. Sus padres se animaron con esto, aportando sus 2 centavos. Cariño, piénsalo. Vender esas pequeñas tiendas podría darte una vida de lujo. ¿Por qué perder el tiempo con ellos? Su mamá arrulló, su voz goteaba de codicia. Verlos prácticamente salivando sobre mi herencia me puso la piel de gallina. Quiero que te vayas ahora, dije, con la voz firme y la determinación más fuerte. Este es un momento para llorar a mi padre, no para deleitarnos con lo que dejó atrás. Jake trató de interrumpir, pero lo interrumpí. Y otra cosa, de esta es mi herencia de la que estamos hablando, mía.
Tú y tus padres no tienen nada que decir en esto. El aire se volvió helado cuando se dieron cuenta de que yo no era la presa fácil que pensaban. Con pasos pesados e incluso frunciendo el ceño, se fueron, dejándome reflexionar sobre la solitaria batalla que tenía por delante. El amanecer después del funeral de mi padre me encontró en una niebla de dolor, el mundo a mi alrededor reducido a un gris monótono. Fue entonces cuando Jack decidió inyectar su versión del color de nuevo en nuestras vidas. Durante un desayuno que sabía a cartón, se lanzó a su agenda. Necesitamos convocar una reunión con los fundadores de la compañía de tu padre pronto, dijo Jack, su voz atravesando el silencio como un cuchillo. Hice una pausa, con un trozo de tostada a medio camino de mi boca, y lo miré fijamente. Jack, mi padre acaba de ser enterrado. No puede esperar. Y necesito algo de tiempo para procesar todo. Hizo caso omiso de mis preocupaciones con un movimiento de su mano. El tiempo es dinero, nena. Tenemos que actuar rápido. Frustrada y buscando claridad, me comuniqué con nuestro abogado de familia, pidiéndole un desglose del estado de la cadena de peluquerías y una cartilla sobre los negocios de mi padre, información que esperaba que me diera algo de terreno sobre lo que apoyarme. Pasó un mes zumbando en una confusión de jerga legal y estados financieros, hasta que Jack, acompañado por sus padres, descendió a nuestra casa una vez más, cada uno de ellos lleno de consejos no solicitados y sugerencias cargadas de codicia. Sin siquiera un saludo, Jack se metió de lleno. Sabes, he estado pensando. Soy el hombre adecuado para dirigir la compañía de tu padre. La audacia de su afirmación me dejó sin palabras, pero no había terminado. Y necesitaré un auto nuevo, algo que grite, Business Mobile, punto. El último BMW debería hacer el truco. Antes de que pudiera siquiera reunir una respuesta, Carol intervino con sus propias demandas escandalosas. La casa costera está casi lista. Solo necesitamos aportar otros $300,000 más algunos para muebles. Y, querida, espero que me crees una cuenta. Necesito mantener mi estilo de vida, después de todo. Después de escuchar sus interminables demandas, supe lo que tenía que hacer. Fue como si un interruptor se activara dentro de mí. No más fallas. Mi chica, agarrando los papeles del divorcio como un escudo, di un paso adelante, interrumpiendo su charla. Jack, tenemos que hablar, anuncié, colocando los papeles frente a él en la mesa de café. Los levantó, con el ceño fruncido arrugando la frente. ¿Qué es esto? Su intento de indiferencia no pudo ocultar el temblor en su voz. Papeles de divorcio, dije, cada palabra deliberada. He auditado el negocio, Jack. Lo has estrellado contra el suelo. Se tambalea al borde de la ruina debido a su gestión. Su rostro carecía de color, un niño culpable atrapado en una mentira. Estaba tratando de mejorarlo, balbuceó, sus excusas tan endebles como su confianza. Hazlo mejor despidiendo a nuestro personal más talentoso y descuidando el núcleo de lo que hizo que el negocio tuviera éxito, alzó mi voz, alimentada por un cóctel de ira y traición. Carol, siempre la entrometida, no pudo resistirse a intervenir. Ahora, querida, recordemos, él tiene derecho a la mitad de todo. El matrimonio une bienes, después de todo. No pude evitar reírme, pero no había alegría en ello. Buen intento, pero todo ha estado a mi nombre desde antes de cometer el colosal error de casarme con tu hijo. Él no recibe nada de mí. La habitación quedó en silencio. Estaban atónitos, sus grandes planes se rompían a su alrededor. Y otra cosa, agregué, mirando fijamente a Jack, vas a devolver cada centavo que le has costado al negocio. Cada centavo. Cuando la realidad del divorcio finalmente golpeó a Jack, su reacción fue humillarse desesperadamente, suplicándome que lo reconsiderara. Por favor, ¿no podemos hablar de esto? Tiene que haber otra manera, suplicó, con la voz entrecortada por la desesperación. Sus padres, para no quedarse atrás en el departamento de teatro, se lanzaron a su propia actuación llorosa.
Se lamentaban de hundir todos sus fondos en la casa costera, una propiedad que ahora pende de un hilo. Sin la próxima entrega, vamos a perderlo todo, sollozó su madre, con lágrimas fluyendo libremente. Por favor, piense en lo que esto significa para nosotros. Escuché, mi corazón endurecido por sus acciones anteriores, sintiendo nada más que una frialdad desapegada hacia su difícil situación. Lo siento, pero ese es tu desastre, dije, mi tono inquebrantable con una nueva determinación. Los guié hasta la puerta, cerrándola y este capítulo de mi vida detrás de ellos. En los días que siguieron, no me permití detenerme en el pasado. En cambio, me concentré en el futuro, vendiendo el apartamento que Jack y yo compartimos una vez. La venta proporcionó lo suficiente para una casa pintoresca y acogedora que prometía un nuevo comienzo para mi hija y para mí. Al entrar a nuestro nuevo hogar, sentí que un peso se me quitaba de los hombros, una sensación de paz que nos envolvía de una manera que había faltado durante demasiado tiempo. Las ruedas de la justicia giraron lenta pero severamente, y cuando finalmente alcanzaron a Jack, se le ordenó compensar la confusión que había infligido a la cadena de peluquerías. Los tribunales determinaron que su imprudencia tenía un precio, y se vio obligado a liquidar su parte de nuestro antiguo apartamento para cumplir con sus obligaciones financieras. Verlo rendir cuentas por una vez se sintió como una reivindicación agridulce de las dificultades. De la nada, un día sonó mi teléfono y al otro lado estaba mi ex suegra, con la voz entrecortada por la desesperación. Estamos en un aprieto. Necesitamos ayuda para comprar un lugar. Cualquier cantidad ayudaría, suplicó, su audacia me dejó incrédula. Respiré hondo, recogiendo mis pensamientos antes de responder. «Hiciste tu cama», respondí, con mi tono firme y resuelto. «Es hora de que mientas en él». Al finalizar la llamada, una mezcla de emociones se apoderó de mí, enojo por su continuo sentido de derecho, pero también una profunda sensación de libertad de sus garras. Después de todo lo que sucedió con el divorcio y la lucha por recuperar el control de la cadena de peluquerías de mi madre, la vida finalmente comenzó a alegrarse nuevamente. Fue una subida dura, pero gradualmente, los salones comenzaron a encontrar su vieja chispa. Traer de vuelta a los mejores estilistas que habíamos perdido se sintió como un desfile de la victoria. Verlos caminar de regreso a través de esas puertas, listos para devolver su magia a nuestras sillas, fue como ver cómo el lugar cobraba vida nuevamente. Resulta que estaba más preparado para el mundo de los negocios de lo que jamás había imaginado. Cada día era una nueva lección, una nueva sorpresa sobre lo que podía lograr. Si no hubiera sido por estar acorralado por el cruel giro de la vida, nunca podría haber descubierto este lado de mí. Manejar el negocio de aceite para automóviles de mi papá era otra montaña que escalar. Por ahora, decidí contratar a un gerente para que dirigiera el barco mientras me orientaba. «Es todo tuyo por ahora, pero manténme informado», le dije, dejando en claro que todavía estaba a cargo. Una vez que Lily tenga la edad suficiente, tal vez alrededor de los 20, estoy pensando en pasárselo a ella. Quiero que ella tenga opciones, que elija su camino. Mientras tanto, estoy sumergiendo los dedos de los pies en él, aprendiendo las cuerdas. Nuestro nuevo hogar, solo Lily y yo, era un remanso de paz, un mundo alejado de la agitación que habíamos dejado atrás. Era pequeño, seguro, pero era nuestro, un lugar donde podíamos crecer, sanar y construir algo nuevo. Cada rincón lleno de risas, cada rincón acunando un recuerdo que estábamos creando juntos. Afuera en el jardín, la risa de Lily fue un bálsamo para mi alma. «Mami, cuando crezca, quiero ser como tú», decía, sus ojos se iluminaban de asombro y admiración. «Vas a ser aún más increíble», respondía, abrazándola. Sabía en el fondo que estábamos al borde de algo maravilloso juntos. Éramos imparables, listos para enfrentar lo que nos deparara el futuro con los brazos abiertos y los corazones esperanzados. Nací en un mundo en el que mi apellido tenía más peso del que nunca quise.
Con un padre que es el gran director ejecutivo de una empresa que domina la bolsa de valores, se podría decir que tenía una vida preparada para mí, completa con todos los privilegios y expectativas. Pero aunque la riqueza de mi familia podría abrir las puertas a estilos de vida lujosos e indulgencias extravagantes, nunca me sentí atraído por ese mundo. Claro, el dinero era bueno, pero nunca me definió. Siempre mantuve los pies firmemente plantados en el suelo, sabiendo que había cosas más valiosas que la riqueza material. Entonces, elegí un camino diferente, uno que me alejara del brillo y el glamour de la alta sociedad y hacia algo más significativo. El trabajo de caridad se convirtió en mi pasión. Encontré satisfacción en ayudar a los necesitados y marcar una diferencia en sus vidas, algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Viví una vida que estaba bien, ordinaria, pero para mí fue extraordinaria a su manera. No necesitaba marcas de diseñadores ni desayunos con champán para sentirme contenta. Una noche típica, mi amiga Sarah decidió que necesitábamos salir de nuestra rutina y nos llevó a un bar de buceo en el centro. Era el tipo de lugar donde la cerveza era barata y la iluminación era lo suficientemente tenue como para ocultar tus arrepentimientos. Sarah estaba emocionada, hablando sobre un chico que conoció en línea y que estaba convencida de que era mi pareja perfecta. Por suerte, el chico que Sarah tenía en mente no fue el que me llamó la atención. En cambio, fue Alex, un tipo que parecía tan fuera de lugar en ese bar de buceo como un gato en una exposición canina. No estaba vestido para impresionar, solo con una simple camiseta y jeans, pero había algo en su sonrisa fácil que me atrajo. Entablamos una conversación y fluyó sin esfuerzo. Alex habló sobre su trabajo como gerente en un lugar del que nunca había oído hablar, pero la pasión en su voz era palpable. ¿Realmente te gusta tu trabajo, Pregunté, intrigado por su entusiasmo. Absolutamente, respondió, inclinándose hacia adentro. Todos los días son un desafío, pero oye, no estoy aquí para aburrirte con charlas de trabajo. Hablamos de todo y de nada a medida que avanzaba la noche, nuestro grupo se mezclaba a nuestro alrededor. Fue refrescante conectarme con alguien que no estaba tratando de impresionarme con su riqueza o estatus. Alex parecía genuinamente interesado en conocerme, no por mi apellido, sino por quién era yo. A medida que la noche comenzaba a terminar, noté una mirada en los ojos de Alex, un indicio de algo más. Y en ese momento, no pude evitar preguntarme a dónde podría llevarnos esta conexión inesperada. La propuesta de Alex me tomó por sorpresa, pero de la mejor manera posible. Mientras caminábamos a casa, Sarah no pudo contener su emoción, bromeando conmigo con te lo dije y risitas. Mientras tanto, no podía deshacerme de la mezcla de sorpresa y anticipación que se arremolinaba dentro de mí. Alex había sido un soplo de aire fresco en mi mundo a menudo rancio, y la idea de cenar juntos sonaba más atractiva que nunca. Nuestros lugares casuales pronto se convirtieron en pasar más tiempo en los lugares de los demás, y mi acogedor apartamento se convirtió en nuestro lugar preferido, principalmente porque los compañeros de cuarto de Alex eran, bueno, un poco caóticos. Pero en medio del desorden de la vida cotidiana, hubo un momento que lo cambió todo. Una noche, descansando en el sofá después de devorar lo que solo podría describirse como la pizza para llevar más promedio del mundo, Alex abordó el tema con una seriedad que contrastaba con la informalidad de nuestro entorno. Jessica, ¿cómo te sientes acerca de hacer de esto un arreglo más permanente?, preguntó, las migajas aún se aferraban a la comisura de la boca. No pude evitar levantar una ceja, medio esperando que sugiriera algo mundano como dividir una cuenta de Netflix. Pero sus siguientes palabras me tomaron por sorpresa. Estaba pensando más en una vida juntos, dijo, su risa tranquila llenando la habitación. En ese momento, con la sencillez y sencillez de su propuesta, todo encajó en su lugar. No hubo grandes gestos ni telones de fondo dramáticos, solo nosotros, en nuestro elemento, y se sintió bien. Sí, respondí sin dudarlo, sintiendo una oleada de emoción. 1000 veces, sí. Y así, con el aroma de la pizza barata como testigo, decidimos casarnos.
Fue rápido, pero cuando lo sabes, lo sabes. El siguiente obstáculo fue decírselo a nuestras familias. Mis padres, con su mantra de mientras seas feliz, parecían sorprendentemente solidarios, aunque podía sentir su escepticismo acechando debajo de la superficie. Dar la noticia durante una cena elegante se sintió surrealista, con papá haciendo una pausa en el aire con su tenedor y mamá sonriendo un poco demasiado fuerte. Pero a pesar de sus reservas iniciales, su amor por mí era innegable y eventualmente aceptaron a Alex en nuestra familia con los brazos abiertos. La familia de Alex, por otro lado, presentó un desafío diferente. Su pequeña y acogedora casa, que olía perpetuamente a galletas frescas, parecía el epítome de la calidez y la comodidad. Pero no pude evitar sentir una punzada de nerviosismo cuando nos acercábamos a su puerta, sin saber cómo reaccionarían ante la noticia de nuestro compromiso. Judy y Martin, los padres de Alex, me recibieron en su casa con los brazos abiertos, tratándome como si siempre hubiera sido parte de la familia. Su naturaleza realista contrastaba con el mundo del que provenía, pero su calidez era genuina y envolvente. Mientras discutíamos los planes de boda sobre un plato de las infames galletas de Judy, Martin preguntó casualmente sobre cómo fijar una fecha. No pude evitar sentir una oleada de gratitud por su entusiasmo y apoyo. Estamos pensando más temprano que tarde, respondí, aliviado por su reacción positiva. La sonrisa radiante de Judy solo aumentaba la calidez del momento. Quedó claro que, si bien nuestros mundos pueden haber sido diferentes, el terreno común de la felicidad genuina para mí y Alex superó cualquier división. Ambos acordamos mantener la boda simple y fiel a nosotros mismos, una pequeña ceremonia con amigos cercanos y familiares y, por supuesto, una barra libre, porque como dijo Alex, si estamos haciendo esto, nos estamos asegurando de que todos lo estén pasando bien. Nuestro compromiso se sintió rápido, no porque tuviéramos prisa, sino porque todo encajó sin esfuerzo. En medio del torbellino de la planificación, hubo momentos tranquilos compartidos entre nosotros que afirmaron que estábamos tomando la decisión correcta. Vivir con Alex era todo lo que esperaba y más. Creamos nuestro pequeño refugio en el acogedor y moderno apartamento que había alquilado, lleno de amor, risas y, seamos honestos, un montón de recipientes para llevar. Ninguno de los dos éramos magos culinarios, pero nos conformamos con nuestra falta compartida de destreza en la cocina. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a notar cómo Judy y Martin tenían una forma sutil de dar pistas cada vez que visitaban. Al principio, fue entrañable, cumplido sobre nuestra nueva cafetera o admiración por nuestro cómodo sofá. Queriendo ser la buena nuera, lo sorprendía con regalos aquí y allá, solo para ser recibidos con protestas de no deberías haberlo hecho y esto es demasiado. Sin embargo, a pesar de su renuencia inicial, sus sugerencias se hicieron más frecuentes e inconfundibles con el tiempo. Las sugerencias de Judy y Martin se hicieron tan obvias como un ladrillo a través de una ventana y los comentarios sobre nuestras posesiones se hicieron más frecuentes. Alex, ajeno al cambio de tono, transmitía sus últimos comentarios sin pensarlo dos veces. Después de derrochar en un televisor nuevo y elegante para ellos, me encontré sintiendo que el peso de sus expectativas me presionaba. Una noche, mientras Alex y yo descansábamos en el sofá, elogió su aprecio por la televisión y me llamó increíble. Pero no pude sacudirme la sensación de inquietud. ¿Esperan que sigamos haciendo esto? Se está poniendo un poco demasiado, ¿no crees? Expresé mis preocupaciones, la frustración se apoderó de mi tono. Alex parecía desconcertado, insistiendo en que sus padres simplemente estaban felices, sin aprovecharse. Pero cuando nuestra conversación terminó con una tregua incómoda, quedó claro que estábamos en páginas diferentes. La gratitud de Judy y Martin se había convertido en un derecho y estaba poniendo a prueba nuestra relación. Amaba a Alex, pero no estaba dispuesta a convertirme en un cajero automático sin fondo para sus padres. Luego, cuando la compañía de mi papá fracasó, todo cambió. La cómoda vida que había conocido se desvaneció en un instante y, con ella, la dinámica de nuestra relación cayó en picada.
No fue un cambio gradual, fue como cambiar un interruptor de la luz del día a la oscuridad. Darle la noticia a Alex y sus padres fue una conversación que había estado temiendo. Escucha, las cosas se van a poner difíciles. La compañía de papá se está hundiendo y nos espera un viaje difícil, expliqué, tratando de mantener la voz firme a pesar del temblor de los nervios. La reacción de Alex se sintió como un puñetazo en el estómago. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con que no podemos vivir como solíamos hacerlo por el desastre de tu papá? Sus palabras fueron como hielo, y por un momento deseé que el suelo me tragara entero. Los rostros de Judy y Martin reflejaban la incredulidad de Alex, su decepción apenas ocultada. La situación había dado un giro inesperado, y navegar por ella iba a ser un desafío para todos nosotros. El tono de reproche de Martin atravesó el aire, acusándome de ponerlos en esta situación. La calidez y la camaradería que una vez compartimos se evaporaron, reemplazadas por una fría expectativa de que de alguna manera yo tenía la culpa de la crisis financiera de mi familia. Mudarse con ellos se presentó como una solución temporal, pero se sintió más como una sentencia de prisión. Nuestra vida una vez independiente fue cambiada por una habitación de huéspedes que se sentía como una celda, en la casa de dos personas que claramente nos veían como una molestia. Cada día estaba cargado de tensión, un recordatorio de mi fracaso percibido. Los agudos recordatorios de Judy sobre recortar gastos y los comentarios de Martin sobre cómo ahorrar costos solo aumentaron la tensión. Pero fue la transformación de Alex lo que más dolió. El hombre con el que me casé parecía haber desaparecido, reemplazado por alguien que me veía como una decepción. Nuestras conversaciones se convirtieron en campos minados, cada palabra en un posible desencadenante de otro estallido. Pensé que casarme con él significaba seguridad, no esta lucha constante. Su ira estalló por las cosas más pequeñas, sus palabras me atravesaron como cuchillos. Quedó claro que no solo estábamos lidiando con el estrés financiero, esta fue una prueba de nuestra relación. Se suponía que la cena de cumpleaños de Judy era un descanso de la tensión, pero se convirtió en un enfrentamiento. La sonrisa de Alex mientras pedía bistec y langosta para sí mismo, lanzando una mirada condescendiente hacia mí, se sintió como una traición. Y cuando Judy se unió, agregando sus 2 centavos por gastar de más, fue el golpe final. Me sentí atrapada, dividida entre la desilusión de mi esposo y sus padres, y lidiando con mi propia sensación de fracaso. El futuro de repente se sintió incierto, y me pregunté si nuestra relación podría sobrevivir al peso de esta presión. La furia que me atravesaba no era vergüenza, sino pura rabia. ¿Sopa? ¿Qué es esto? Una especie de broma enfermiza. Retrocedí bruscamente, mi voz más aguda de lo que pretendía. Alex trató de ignorarlo, alegando que era solo un poco divertido, pero su sonrisa solo alimentó mi enojo. Cuando descartó mis preocupaciones, calificándolas de divertidas, no pude contener mi frustración. ¿Esta es tu idea de diversión? Cuando las fichas están bajas, solo muestras lo mezquino que realmente eres. No puedo creer que me enamoré de tu acto. El restaurante se quedó en silencio, con todos los ojos puestos en nosotros mientras me levantaba, incapaz de soportar otro momento de su falta de respeto. Cuando Alex se acercó, tratando de interpretar al pacificador, sentí una oleada de desafío. ¿Una escena? ¿Crees que me importa hacer una escena después de ese truco? Se trata de respeto, algo de lo que claramente no tienes nada. Salí furioso, el peso de sus miradas pesaba sobre mi espalda cuando entré en la noche. Ignorando el aluvión de mensajes de Alex, conduje de regreso a su casa, una tormenta de emociones se gestaba dentro de mí. ¿Cómo habían ido las cosas tan mal? Hice las maletas en un tiempo récord, cada camisa doblada era un doloroso recordatorio de la vida que estaba dejando atrás. Apagando mi teléfono, abracé el inquietante silencio, sabiendo que esta noche no era solo el final de una cena desastrosa, sino el cierre de un capítulo que no tenía interés en volver a visitar.
La cena de cumpleaños de Judy había sido una llamada de atención, revelando los verdaderos colores de nuestra relación. Con mi decisión tomada, me encontré conduciendo a la casa de mis padres, buscando refugio y consejos de mi papá. Al entrar en el entorno familiar, supe que estaba tomando la decisión correcta. Cuando mi papá levantó la vista de sus papeles, con la preocupación grabada en su rostro, me di cuenta de que aquí era donde necesitaba estar. La preocupación de mi papá quedó grabada en su rostro mientras derramaba los eventos de la noche, el peso de todo se derramó de mí en una inundación. Relaté la cena, la dinámica con Alex y sus padres, y cómo me sentí reducida a nada más que una fuente de ingresos para ellos. Papá escuchaba en silencio, su expresión se endurecía con cada palabra. Cuando terminé, suspiró, un sonido que transmitía años de experiencia y una pizca de tristeza. Jessica, vi venir esto. Solo esperaba estar equivocado, dijo finalmente, con la voz firme pero llena de empatía. ¿Cómo pude haber estado tan ciego, papá? Pensé en Alex. Pensé que éramos diferentes, confesé, sintiendo el peso de mi ingenuidad. Papá se acercó, rodeándome los hombros con un brazo. Querías ver lo mejor en él, en ellos. No hay culpa en eso. Pero la gente muestra sus verdaderos colores en tiempos difíciles. Es una lección dura, pero importante, me aseguró. ¿Pero qué hago ahora? No puedo volver allí, me lamenté, con los nervios de punta. La confianza de papá fue un bálsamo para mis emociones desgastadas. Luego compartió algo que me tomó por sorpresa. Sabes, la situación de la empresa no es tan grave como parece. De hecho, estamos al borde de un gran avance. Fue un movimiento estratégico, una forma de eliminar a los oportunistas. Aturdido, lo miré fijamente. ¿Entonces quieres decir que no estamos en quiebra? Su risa, en parte alivio y en parte diversión, se apoderó de mí. Lejos de eso. Pero era importante ver quién se quedaría cuando las fichas estuvieran bajas. Desafortunadamente, Alex y su familia mostraron su verdadero yo. La revelación fue mucho para procesar. Mi enojo hacia Alex y sus padres ahora se mezclaba con un sentido de reivindicación. Habían revelado sus verdaderos motivos, liberándome de un futuro de manipulación y engaño. Papá, no sé si estar aliviado o furioso, admití, las emociones conflictivas se arremolinaban dentro de mí. Sean las dos cosas. Está bien. Pero recuerda, esta experiencia te ha enseñado algo invaluable sobre las personas y sus intenciones. Úsalo, aprende de él, aconsejó papá, poniéndome a tierra. Caminar hasta la casa de Judy y Martin al día siguiente se sintió como dirigirse a la guarida de león. Estaba listo para un enfrentamiento, pero nada podría haberme preparado para la fría recepción que recibí. Alex se quedó allí, con los papeles del divorcio en la mano, su expresión era una mezcla de desdén triunfante. Después de que pasó algún tiempo, llamó suavemente a mi puerta, interrumpiendo la tranquilidad de mi velada. Curioso, me abrí camino para responderlo, encontrando a un repartidor parado al otro lado, sosteniendo un paquete bastante grande. Perplejo, lo acepté y firmé la entrega antes de llevarlo adentro. Mientras abría cuidadosamente el envoltorio, mi corazón comenzó a acelerarse con anticipación. Dentro del paquete había una pintura impresionante que representaba una escena tranquila que parecía estar a mundos de distancia del caos y la confusión que había dejado atrás. Una pequeña nota pegada al marco llamó mi atención, sus palabras tenían un peso de sentimiento que me conmovió profundamente. Para un nuevo comienzo. Con amor, papá. Las lágrimas brotaron de mis ojos cuando el significado de este gesto se apoderó de mí. No era solo una pintura, era un símbolo de esperanza, un faro que me guiaba hacia un nuevo comienzo. Con un renovado sentido de determinación, encontré el lugar perfecto para colgarlo en mi nuevo apartamento, el primer paso para reconstruir mi vida en mis propios términos.
A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, me dedicaba a mi trabajo, encontrando consuelo en la rutina familiar y el sentido de propósito que proporcionaba. Lenta pero severamente, las heridas del pasado comenzaron a sanar, dejando cicatrices como recordatorios de las batallas que había luchado y conquistado. Ocasionalmente, recibía mensajes de Alex o de sus padres, intentos de reconciliación o disculpas mezcladas con excusas. Sin embargo, con cada comunicación, me mantuve firme en mi resolución, negándome a ser arrastrado de regreso a la toxicidad del pasado. En cambio, me concentré en el momento presente, abrazando la nueva libertad y las infinitas oportunidades que tenía ante mí. Reavivé viejas amistades, busqué nuevos pasatiempos y redescubrí las alegrías simples de la vida que una vez me habían traído tanta felicidad. De pie en el balcón de mi apartamento, viendo la puesta de sol otro día, sentí una profunda sensación de paz inundándome. Aunque el camino por recorrer puede ser incierto, estaba listo para enfrentarlo de frente, armado con las lecciones aprendidas y la resiliencia obtenida al superar la adversidad. Después de que finalizó el divorcio, salí a tomar un café con Sarah, mi amiga que siempre me apoyó y que había estado allí durante todo. «Chica, parece que se ha levantado un peso», comentó, bebiendo su café con leche. Me reí, sintiéndome más ligero de lo que había estado en meses. «No tienes idea. Es como si finalmente pudiera respirar de nuevo», respondí. Sarah se inclinó, su expresión se volvió seria. «Entonces, ¿qué sigue para ti, Jess? Ahora tienes una pizarra limpia». Lo pensé, revolviendo distraídamente mi café. «No estoy seguro, pero estoy emocionado de averiguarlo. Tal vez viaje, recoja parte del trabajo de caridad que tuve que suspender». En cuanto al amor, hice una pausa, dándole una sonrisa irónica. «Creo que extrañaré eso por un tiempo. Solo asegúrate de hacer lo que te hace feliz, ¿de acuerdo? Te lo mereces después de todo ese drama», dijo, acercándose para apretarme la mano. «Gracias, Sarah. Ese es el plan». No mucho después de esa conversación, mi teléfono comenzó a sonar con llamadas y mensajes de Alex. Él estaba suplicando, diciendo que había cambiado, que podíamos empezar de nuevo. Sus padres incluso se metieron en el acto, enviando mensajes llenos de disculpas e invitaciones para hablar sobre las cosas. Sentada en mi habitación, con el teléfono en la mano, no pude evitar reírme. La audacia pura era casi admirable. Casi. Escribí una respuesta, una que había estado reflexionando durante días. «Alex, seguir adelante significa seguir adelante, no volver a lo que te rompió. Te deseo todo lo mejor, pero aquí es donde termina nuestro camino para siempre. Cuídate». Presionar enviar se sintió como cerrar el capítulo final de un libro en el que había estado atrapado durante demasiado tiempo. Y así, estaba listo para comenzar a escribir uno nuevo. Los siguientes meses fueron un borrón de actividad. Me lancé a mi trabajo, me ofrecí como voluntario con ganas e incluso reservé un viaje en solitario a un lugar que siempre había querido visitar. La vida era plena y, por primera vez en mucho tiempo, también era satisfactoria. Una noche, sentada en un balcón con vista a una calle bulliciosa en una ciudad lejana, me di cuenta de que había encontrado lo que había estado buscando todo el tiempo: paz. El drama, la angustia, la traición, todo parecía un recuerdo lejano. Mi teléfono sonó con un nuevo mensaje, pero esta vez era de un número que no reconocí. Vacilante, lo abrí. Era de alguien que había conocido durante mis viajes, alguien que me había hecho reír y pensar en igual medida. «Oye, Jessica, ¿qué tal cenar cuando vuelvas?» Sin expectativas, solo comida y buena compañía. Miré fijamente el mensaje, una sonrisa se extendía lentamente por mi rostro. Tal vez era hora de abrir mi corazón de nuevo, pero en mis términos, a mi ritmo. «Sí, me gustaría eso», volví a escribir, presionando enviar antes de que pudiera adivinar. Al mirar las luces de la ciudad, sentí una sensación de emoción por el futuro. Había dejado atrás,
no solo a Alex y su familia, sino a la persona que era cuando estaba con ellos. Era más fuerte, más sabia y estaba lista para lo que viniera después. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, me encontré completamente inmersa en el momento presente, aprovechando cada oportunidad que se me presentaba. Reavivé viejas pasiones y descubrí nuevos intereses, cada experiencia agregando profundidad y riqueza a mi vida. Ocasionalmente, surgían pensamientos sobre Alex y su familia, pero me mantuve firme en mi decisión de seguir adelante. Sus intentos de reconciliación solo sirvieron como recordatorios de la fuerza y la independencia que había cultivado en su ausencia. Una tarde, mientras revisaba mis pertenencias viejas, me topé con la pintura que mi padre me había enviado, un recordatorio constante del apoyo inquebrantable y el amor que me rodeaban. Con una sonrisa, lo desempolvé y encontré un lugar destacado para él en mi hogar, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. A medida que cambiaban las estaciones y avanzaba el tiempo, me encontré más arraigada y en paz que nunca. Había capeado las tormentas de la vida y emergido más fuerte del otro lado, listo para abrazar lo que fuera que me deparara el futuro. Y así, mientras me sentaba en el balcón de mi apartamento, contemplando el mundo de abajo, sentí una profunda sensación de gratitud inundándome. Había recorrido un largo camino desde la persona que una vez fui y sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Con un renovado sentido de propósito y un corazón lleno de esperanza, miré al horizonte, ansioso por ver a dónde me llevaría el camino a continuación. Cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, estaba lista para enfrentarlos de frente, sabiendo que tenía la fuerza y la resiliencia para superar cualquier cosa que la vida me propusiera.